Bueno, esta es la clase número 9. En esta clase vamos a realizar el código para el entrenamiento de una sola neurona. Después de que hagamos el archivo para las capas, donde va a haber una lista de neuronas, hacemos el entrenamiento para esa capa. Y después de que hagamos el archivo para la red neuronal completa, hacemos el entrenamiento para toda la red neuronal y en cada uno de esos pasos vamos a ir resolviendo diferentes problemas que van subiendo de complejidad. Bueno, entonces seguimos en este archivo. En la clase anterior lo que hicimos fue terminar el archivo de lista de ejemplos. Era necesario ese archivo para poder realizar el entrenamiento, ya que la neurona necesita de una lista de ejemplos para poder aprender. Vamos a hacer aquí dos o tres cosas sobre este formulario. La primera es que aquí había un espacio en blanco en la cual he puesto este gráfico. Nos vamos a ir a char, este componente, y lo dibujamos aquí. Yo le he puesto un color blanco a ese char. Aquí en la propiedad title, entonces la abrí, que sería esta. Me voy a text, doy clic y escribo gráfico del error de aprendizaje. Luego la fuente de ese título la voy a dejar en 12. Le doy clic derecho, editar char, agregar, y agrego un gráfico de líneas. Eso me genera este gráfico. Le doy aquí close. Me voy a la estructura de componentes, busco aquí en el char el segundo elemento que diría series 1 y le voy a cambiar el nombre por gráfico error. Bueno, ahorita vamos a ir al menú, doble clic en el menú, vamos aquí a perceptron, vamos a crear este menú entrenar perceptron. Si este no está, entonces también lo creamos, que no recuerdo si estaba perceptron, entrenar perceptron, y hacemos doble clic. Y aquí es donde ya viene más o menos la secuencia de pasos que se deben ejecutar para entrenar la neurona. Bueno, la neurona ya la habíamos creado antes en el video anterior de este mismo tipo, o sea, de este mismo formulario. Pero si no la han creado, nos vamos aquí a la descripción, private, creo una neurona, y en el for create lo que hago es crear o inicializar esa neurona, y ya aquí en el menú en perceptron, entrenar perceptron, voy a hacer estas líneas. Observen que solamente con 1, 2, 3, 4, 5 líneas, porque estas dos son repetidas, lo que pasa es que cambia el tipo de formato. Con 5 líneas vamos a entrenar el perceptrón, inclusive que esta no es necesaria. 4 líneas para entrenar un perceptrón, y en esas 4 líneas hay condensada una cantidad de código que ya hemos venido haciendo. Pero esto es lo que yo quiero hacer ver por ejemplo, en los videos que muestran de Python. No estoy diciendo que Python es malo, no, Python es buenísimo. Lo que pasa es que yo quiero hacer estas librerías desde este lenguaje, y quiero mostrar que este Delphi también con 4 líneas se puede entrenar una red neuronal. 4 o 5 líneas se puede entrenar de una forma muy similar a lo que se hace en Python. Entonces, la primera línea es definir la función de activación. En el ejemplo que venimos trabajando tenemos 20 estudiantes con 3 notas de una materia, y queremos entrenar al perceptrón para que clasifique. 0, el estudiante pierde la materia. 1, el estudiante gana la materia. Esos datos han sido calculados, vamos a ejecutar aquí, han sido calculados de una forma lógica, generar ejemplos, de tal forma que el promedio, si el promedio es mayor que 3, pasa la materia. Si el promedio es menor que 3, pierde la materia. Y yo aquí puedo generar, voy a dar control G, ustedes van a ver, puedo generar diversos ejemplos. Entonces aquí como ejemplo voy a guardar esta tabla, le doy a archivo, guardar ejemplos como CSV, y yo tengo aquí, en el video anterior mostré
cómo organizar el proyecto. Entonces tengo aquí la carpeta de data y tengo aquí este ejemplo de samples of grade 20 estudiantes. Entonces lo voy a guardar ahí, va a sobreescribir ese. También lo voy a guardar como ini para tener la misma información, que sería este, pero en formato ini. Tenemos este CSV. Listo. Entonces la idea es darle clic en Perceptron y entrenar Perceptron, pero hay algunas líneas que hay que explicar. Necesito crear una propiedad en el archivo neuronas que se llama ejemplos. Entonces vamos a dar control clic aquí para mostrarles cuál es esa propiedad. Creo una propiedad que se llama ejemplos de tipo tListExamples, va a leer dfExamples y va a escribir en setExamples. Para poder que esto funcione tengo que presionar al F11 y dar doble clic sobre este archivo de acá, utListExemplos, que creamos unas clases anteriores. Después de que esté aquí, presiono Control, Shift y C para que me implemente este procedimiento y me cree esta variable. Con eso ya puedo ir aquí al create de la neurona y decirle que me cree esa variable con tListExamples.create. Eso me va a permitir desde aquí directamente decirle la neurona los ejemplos me va a leer desde un CSV file. Entonces en lo que hicimos en los videos anteriores fue tomar este samples y leer desde un CSV. Este es el nombre de archivo que acabé de guardar y me va a leer y me va a decir que tiene unos encabezados. En realidad los encabezados no los necesito para el aprendizaje, pero si aquí coloco falso o no coloco nada, entonces me va a interpretar ese encabezado como números y me va a salir un error. Entonces con esta línea lo que hago es leer los ejemplos. Los ejemplos que están por aquí pues son unos datos muy básicos, son 20 ejemplos. Si los miraras de aquí también vemos que son 20 ejemplos. Con esos 20 ejemplos podemos hacer el ejercicio. Luego viene la parte de mostrar una gráfica de cómo va avanzando el error con respecto a la cantidad de épocas o el paso de cada época. Para eso, entonces, creé una nueva propiedad en el archivo neurona que se llama LineGraph. LineGraph es una propiedad de tipo tLineSeries que va a leer de fLineGraph y va a escribir en setLineGraph. ¿De dónde obtengo esta clase? Bueno, esta clase hay que llamarla desde este uses. Entonces deben incluir este uses aquí en la interface uses para poder que se pueda llamar esta clase. Presiono Control, Shift y C, ya saben, para crear la variable y para crear el procedimiento. Y esto lo que hace es enlazar desde afuera un gráfico. Ese gráfico es el que tengo acá, el de esta línea azul. Por eso les dije que aquí le pusieran el nombre de gráfico error, o bueno, el nombre que ustedes deseen, pero debe ser el mismo acá. Entonces le digo neurona.linegraph es gráfico error. Esta, digamos que es una de las sugerencias que me da uno de los suscriptores, y es hacer que el archivo de la neurona, la clase, el objeto, maneje todos los datos. Entonces lo único que le voy a pasar es este gráfico en blanco y la neurona se va a encargar de graficar. Después de esto viene la parte interesante y es Perceptron Training. Este 100 es el número de épocas. Ya vamos a ver que aquí dentro de este procedimiento hay varias cosas por hacer. Entonces doy control clic aquí y tengo que definir este procedimiento en la parte de la declaración pública del archivo de la neurona. Escribo Perceptron Training Epoch, que son las épocas de tipo entero, control shift C, implemento y me crea el procedimiento vacío. Bueno, en primer lugar necesito crearme una variable de tipo entero a la cual llame params, que es la cantidad de parámetros que va a tener la neurona, en este caso la cantidad de pesos
y entradas. Recuerden que la cantidad de pesos tiene que ser la misma cantidad de entradas. Entonces ya recordarán del video de los ejemplos, de la lista de ejemplos, que él tiene una propiedad que es el comparance, que él me cuenta cuántos parámetros hay, pero ahí se incluye también el vector o la lista de salidas deseadas. Por eso es que aquí le estoy restando 1. Entonces ahora tomo los pesos, estos son los pesos de la neurona, y voy a crear unos pesos de forma aleatoria. Este es un nuevo procedimiento que estoy creando en este video. Entonces voy a dar control clic y me voy para ese archivo. ¿Ese archivo cuál es? Es el de tNumberList. Entonces ustedes se van a ir para el archivo de tNumberList y van a crear este procedimiento al cual yo llamé create weights randomly. Y le mando como parámetro un count, que es la cantidad de números que yo quiero crear aleatoriamente. Lo escriben aquí, presionan Control, Shift, C y les va a implementar este método vacío. En realidad es muy fácil de implementarlo y ya vamos a ver en qué consiste. Bueno, entonces miramos la función seno. La función seno pues ya la conocemos todos los que hemos estudiado matemáticas, ingeniería o alguna rama afín a la matemática. Sabemos que arranca en 0, tiene un periodo hasta 2pi, o sea, hasta aquí, más o menos hasta acá es 2pi, y luego se repite. Entonces, estoy utilizando esta función porque el Delphi tiene una función random, pero genera números enteros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a generar números aleatorios de 0 a 200 y los divido entre 10. Cuando yo los divido entre 10, entonces ya, por ejemplo, el número mayor sería, si supongamos, un 198. 198 lo divido entre 10, me da 19,8. Y lo que voy a hacer con ese 19,8 es pasárselo a la función seno. Vámonos aquí hasta 19,8. 17, 19, más o menos ahí. Me va a generar este número, y este número en la función seno es 0.75. Entonces, obviamente Delphi va a calcular un número más largo con la función seno, con más decimales, de 19.8. Entonces esta fue una de las ideas que se me ocurrieron para generar los números aleatorios de los pesos. Y también observen que el rango de la función seno está entre -1 y 1. Eso me va a permitir que los números aleatorios de los pesos estén entre -1 y 1. Entonces esta función de create weights randomly lo que me va a hacer es que en la lista de números, lo puse ahí porque ahí es donde es como más óptimo, me va a crear los pesos. ¿Cuántos pesos? Params, que en este caso del ejemplo que estamos trabajando, aquí me mandarían 4 menos 1, 3. Y la polarización, como si es una variable únicamente real, pues lo hago directamente acá, seno de random de 200 dividido 10. Una vez, esta es como la primera parte del algoritmo de entrenamiento, crear los pesos y la polarización de forma aleatoria. Esta parte simplemente es para graficar. Entonces yo digo, si esta propiedad o esta variable fLineGraph está asignada, entonces que borre la gráfica que hay ahí para empezar una nueva. Ahora viene el ciclo, vienen dos ciclos, el de las épocas y el de los ejemplos. Entonces yo voy a hacer en este caso, como vieron acá, 100 épocas. Voy a hacer de i igual a 1 hasta la cantidad de épocas. Esa cantidad de épocas puede cambiar dependiendo del problema. En este problema creo que hasta con 40 épocas se resuelve y se entrena la neurona, pero dejémoslo en 100 por ahora. Aquí luego tengo que crear esta variable total error, aunque parezca que está en español, pero en español diría error total. Entonces total error, lo que quiero es contar cuál es el error en toda la lista de ejemplos. Lo inicio aquí en 0 y luego dentro de este ciclo le voy sumando el valor absoluto del error. Pero vamos por pasos. Entonces aquí hago un ciclo de j igual a 1 hasta la cantidad de ejemplos. Ya ustedes vieron en el archivo que yo tengo 20 ejemplos. Este archivo puede tener 10.000 ejemplos.
1.000.000 de ejemplos. Y lo que hace este ciclo es de 1 hasta 1.000.000, hasta 100, hasta 20, los ejemplos que nosotros tengamos a disposición. Los va a recorrer uno por uno y lo que va a hacer, recuerden ustedes que esta variable fSamples es de tipo, vamos a abrirla por aquí, listExamples. listExamples tiene una función que se llama getExample y me devuelve un tNumberList. Entonces, ¿yo qué hago? Aprovecho esa función, y que además así fue que se construyó para que quede bien relacionado, y es, tomo el primer ejemplo es el 0, se lo paso a la lista de entradas de la neurona y luego calculo la salida. Recuerden que para calcular la salida uno necesita tener una función de activada ya predefinida y necesita calcular la suma ponderada. Y la suma ponderada se calcula con las entradas y los pesos. Los pesos ya los iniciamos aleatoriamente, pero las entradas hay que pasárselas una por una, ejemplo por ejemplo. Entonces es donde tenemos este procedimiento. Entonces, ejemplo por ejemplo, se los estoy pasando acá directamente. Yo aquí ya voy viendo como la potencia de esto. Se va viendo como más sencillo a medida que voy construyendo más y más archivos, más clases, se va volviendo más fácil hacer todo este cálculo. Entonces calculo una variable a que está aquí, tengo a, t y e y el total error que son de tipos reales. Entonces a es para calcular la salida de la neurona. Aquí ya viene con la función de activación predefinida, que en este caso es la función escalón. Luego obtengo la salida deseada. Esta es la salida calculada y esta es la salida deseada. ¿De dónde tengo la salida deseada? Del archivo de fSamples desired outputs get j-1. Recuerden que aquí en este archivo la última columna es la salida deseada y en el archivo de ejemplos lo guarda en este vector. En esta lista o en ese vector es donde está guardando las salidas deseadas, por eso es que lo tengo acá aparte. ¿Cómo se calcula el error? Salida deseada menos salida calculada. Y yo necesito ir calculando el error de todos los ejemplos, entonces hago total error es igual a total error más absoluto del error. Luego necesito actualizar ejemplo por ejemplo la polarización y los pesos. Entonces polarización es polarización más el error, este error que calculé acá. Y ahora necesito actualizar los pesos. Actualizar los pesos lo creé en un procedimiento aparte porque luego va a venir otros tipos de entrenamientos como es el AdaLine y otros que tienen ya derivadas incluidas. Entonces necesita uno de todas maneras este E, que va a ser el cambio de la derivada, y va a necesitar la lista de ejemplos. Entonces, inclusive que esto aquí me lo puedo ahorrar si simplemente le pasara al inputs, pero dejémoslo así. Entonces este procedimiento hay que generarlo también en el archivo de neurona. Control clic para que vean. Ese lo creé aquí debajo del Perceptron Training. Tiene como parámetro el error de tipo real y tiene como parámetro un ejemplo de tipo tNumberList. Lo implementamos y esta es el código de implementación. Necesito una variable de tipo entero para hacer un ciclo y necesito las variables x, w y e de tipo real para que el cálculo se vea más fácil y ustedes me entiendan matemáticamente lo que estoy haciendo. Este e le voy a asignar el error. No voy a utilizar el error porque quiero que se vea así muy matemático el cálculo. Entonces en x obtengo uno de los elementos del ejemplo. Vamos al archivo. Entonces observemos aquí. Voy a abrir este. Que este se ve bien. Entonces el parámetro 1 es 0.5. Entonces yo qué voy a hacer. Vámonos aquí y aquí. Tomo 0.5 y aquí en W tomo uno de los pesos aleatorios que inicialmente se generaron.
aquí es i-1 porque empieza en 0. Entonces tomo a w y lo voy a actualizar con ese 0.5 multiplicado por el error. Luego de que el ciclo vuelva, entonces ya me tomas el 4.4, lo multiplica por el error y actualiza el segundo peso. Y así los pesos van a estar subiendo y bajando hasta que ya adquieran la forma deseada para todos los ejemplos. Luego, entonces lo que hago es llamar a la lista de pesos y actualizo el número con el índice i-1 y el nuevo valor que es w. Este procedimiento, no sé si ya lo había explicado, pero es un procedimiento que está en el number list. Entonces la definición es esta: update number, le paso un id, le paso que es de tipo entero y le paso el nuevo valor que es un real. Y la implementación es: tomo el flist, entre corchetes el id y le voy a almacenar el float to string nuevo valor. Eso es todo lo que hace ahí. Y aquí entonces él actualiza. Una vez que actualizo, aquí que actualizo los pesos, pues el ciclo ya vuelve al segundo ejemplo, al tercer ejemplo, al cuarto ejemplo. Me va actualizando los pesos, y una vez termine de calcular todos los 20 ejemplos o los 100 o los que tenga pues el archivo, entonces me va a graficar el error total o el total error. ¿Cómo me lo grafica? Así: si assigned fline graph, entonces flinegraph.add el valor numérico. Esto es para ponerle una cadena de texto, pero se la va a mandar vacía porque no quiero números, y lo voy a dar un color rojo. Para poder utilizar este color rojo tienen que venir al uses e implementar esta librería graphics. Con este graphics entonces pueden implementar los colores. Si necesitan implementar el float to string, el into string o contrario, necesitan esta librería acá que es el system.sizeUtils. Vamos a Perceptron Training. Creo que este es todo el algoritmo que está ejecutando acá. Una vez que ya ejecuta, entonces nosotros tenemos que guardar esos datos, porque no nos ganamos nada con entrenar la neurona, cerrar el programa y ya no necesitamos guardar esos datos. Para eso vamos a crear este procedimiento save training as csv o save training as .ini. Ya como estamos viendo, archivos csv o archivos ini. Voy a adelantar o les voy a dar adelanto que estoy preparando también para que la lista de ejemplos me lo lea desde un archivo JSON, desde un XML, que son otros formatos que he visto en los videos de Python. Entonces agregar otros dos formatos nuevos, que es el JSON y el XML. Vamos acá y luego acá. Entonces van a crear por ahora estos dos métodos. Ya tengo aquí como la idea de explicarles pero va para otro video. En este video vamos a explicar estos dos. En el archivo de la neurona, guardar entrenamiento como CSV y le paso el nombre del archivo. Y también como ini. Implementamos los dos y vamos al primero. En realidad guardar esto es muy sencillo. Creo una variable de tipo entero para el ciclo y un file CSV tipo tStringList para el archivo. Creo el archivo con esta línea. Lo primero que voy a guardar es la polarización. O sea, el primer elemento que encontremos en ese archivo va a ser la polarización y el resto van a ser los pesos. Entonces tomo file csv.add float to string fpolarización. Luego hago un ciclo de i igual a 1 hasta la cantidad de pesos que tengo la neurona. Y simplemente los agrego lo mismo que acá, pero en este caso va a ser fweights.get i-1. Luego con esta línea me aseguro que este nombre que me están mandando acá si tenga al final .csv. Yo que le digo extract file extensión name file. Si esto es diferente de .csv se la voy a concatenar y si no pues queda así. Luego file csv.save to file
y aquí se me olvidó file csv.free. Con eso podemos guardar el entrenamiento en el formato CSV. Y como si lo queremos guardar como .ini, pues entonces creamos el i para el ciclo, creamos el archivo ini tipo tinifile. Esto hay que leerlo desde este uses, hay que importar este uses para poder guardar. Se me perdió, démosle aquí para poder crear el inifile. Entonces, ¿cómo creo el inifile? Así file, bueno, tengo que hacer la misma condición. Obtengo la extensión, y si la extensión es diferente de .ini, entonces le concateno el .ini. Creo el archivo así, tinifile.create, nombre del archivo. Y luego voy a agregar la polarización también de primero. Entonces, file ini.writeFloat s data training. Entonces, estos constantes hay que crearlas. Yo lo que hice fue venir acá, file, new, unit Delphi, me abre aquí una unidad, control S y le pongo este nombre y la guardo al lado de las archivos de inteligencia artificial. Ustedes lo ven aquí, se llama uConstants. Ahí voy a crear todas las constantes de aquí en adelante para no estarlas separando. Por ahí antes había creado otras constantes que también las voy a dejar aquí. Entonces estas son las constantes que creé para esta clase. S data training es data training. B polarización, el weight, count weight, y estas son variables por defecto. S es de string, I de entero, F de float y B de booleano. Entonces, para poder utilizarlas tengo que llamar aquí también el archivo uConstants. ¿Cómo lo hago? Al F11 si estoy en la misma carpeta. Y si no, pues le doy clic aquí en más, voy hasta la carpeta y a Delphi, doble clic aquí y ya en este archivo presiono al F11 y ya lo puedo llamar. Con esas constantes, entonces ya los utilizo aquí. Este es el encabezado, esta es la variable y este es el valor. Hago el ciclo de 1 hasta la cantidad de pesos, los guardo en el mismo encabezado, pero la variable ya cambia. La variable va a ser b weight más into string i. Eso va a ser weight 1, weight 2, weight 3. Y el valor va a ser fweights.get menos i menos 1. Terminado aquí, entonces file ini.free. Con eso, entonces ya terminamos estas dos. Después de hacer el entrenamiento y termina acá, él me va a guardar en la carpeta results los entrenamientos de este ejemplo. Entonces aquí yo ya tenía como una prueba, voy a borrarlos. Y para poder guardarlos, observen que me devuelvo 1, 2, 3, 4 carpetas, me meto a la carpeta results y guardo. Inclusive vea que no le puse extensiones, pero por eso fue que hice la validación allá. Entonces, como yo estoy por aquí en pruebas, aprendizaje manual, Win32, debug, tengo que devolverme 4 carpetas, meteme aquí para guardar ahí los resultados. Aquí quiero guardar todos los resultados de entrenamientos. Entonces vamos a ejecutar y mirar cómo funciona. Bueno, aquí tengo un error, ya lo voy a corregir. Bueno, no es necesidad. Perceptron, entrenar perceptron. Entonces, aquí vemos que me genera un gráfico de error y no llega exactamente a 0. Entonces démosle otra vez a entrenar. Ahorita sí llega a 0. Entonces me tuve que entrenarlo 2 veces. Mire que el error salta mucho. Y por aquí en la época como 60, 70, después de 70, ya el error se vuelve 0. Ahí vemos en esa línea. El error que salió al inicio no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Es un código que tengo que inclusive si lo ejecuto ahora ya no va a salir. Y es que lo puse a que me leyera los pesos que calculó en el entrenamiento.
pero eso lo vemos en el siguiente video. Pero miremos aquí ustedes ven, pero además sin embargo le doy clic derecho, editar con Notepad y aquí está. Esta es la polarización, esta es el peso 1, peso 2 y peso 3. Si lo abriera desde el ini file, pues sería lo mismo pero en esta estructura. Con esto entonces ya hemos hecho, digamos, una de las partes muy importantes para la inteligencia artificial, y es que ya está aprendiendo. Una sola neurona, sí, pero con esa sola neurona podemos resolver varios ejemplos mientras entramos a la parte de las capas y de las redes neuronales. En los próximos videos vamos a estar resolviendo diferentes problemas de perceptrón. Estos lo podemos ver como un perceptrón de clasificación. En este caso clasificamos notas de estudiantes, los que pierden la materia y los que pasan la materia. El siguiente video lo voy a enfocar en hacer lo que realmente se tiene que hacer con los ejemplos. Crear una lista de ejemplos, no de 20, sino de por ahí unos 200, 300 ejemplos, para pasárselos a la neurona y tener una lista aparte con la cual vamos a calcular la efectividad del entrenamiento. Es decir, le pasamos 200 ejemplos, hace el entrenamiento y luego con otros 50 o 100 ejemplos diferentes que no sean de esa misma lista, se los pasamos a ver qué tan acertado fue el entrenamiento. Espero les esté gustando esta serie de videos y esperamos que ustedes dejen sus comentarios para agregar nuevas ideas o si tienen algunos problemas de perceptrón que podamos incluir aquí para resolver. Muchas gracias.